la anterior ayudantía? Nada, no se acuerdan, chicos. Bueno, quedamos aquí en el peso encima de los moldes. Y creo que ya lo había explicado esto incluso. Hoy día, mientras vamos explicando, vamos a ir viendo las preguntas de examen. Las preguntas de examen que por lo general la ingeniera pregunta, ¿sí? Entonces, ¿por qué es que se pone el peso encima de los moldes? Alguien que me responda. ¿Por qué creen que se pone peso encima de los moldes? Ya han visitado las fundidoras, yo creo, ¿no? Sí. Sí. ¿Por qué? La persona que va a participar me dice su nombre, ¿ya? Ok. Arias Ledesma, Carlos Daniel. Ya, Arias Ledesma. Muy bien. ¿Por Pero qué bueno, creen que se pone el peso encima de los moldes? se pone el hecho de que al momento de hacer el vaciado del metal fundido, genera cierta fuerza que hace que se mueva la tierra, o bueno, el molde más que sobre todo lo que está cubriendo la tierra. Y pues para de esa manera, poniendo el peso, es que no se logre distorsionar la pieza que se está haciendo. Bien, o sea, está bien lo que dice el compañero, ¿no? ¿Cómo podrían responder, digamos? Es como que tal vez, sí, puede ser, digamos, distorsionar, aunque tal vez no es adecuado, ¿no? El término. Hace de una manera uniforme. ¿Cómo dice Raymond? Para que se desplace de una manera uniforme, creo que en resumidas palabras. No, estamos hablando del peso encima de los moldes. El contexto, digamos, lo que dijo el compañero Arias está en lo correcto. Bien, se pone dicho peso porque al momento de verter el metal fundido sobre los agujeros que hay sobre la caja macho en este caso, ¿qué va a suceder? El metal fundido va a desprender ciertos gases, bien, va a desprender ciertos gases. Entonces, al momento de verter dicho metal fundido sobre estos moldes, esos gases van a querer salir. Y al querer salir, ¿qué va a suceder? Obviamente, está habiendo presión, ¿no? Esos gases están presionando porque quieren salir para afuera. Entonces, para evitar el movimiento de estas cajas y que se llegue a deformar las cavidades que nosotros, o bueno, en todo caso que el operador ha ido realizando paso a paso. Cuando digo cavidades, me estoy refiriendo a la pieza que queremos replicar, ¿no es cierto? Retiramos esa pieza y ahí es como que nos queda una calca, ¿no? Una cavidad de esa pieza que queremos replicar. Entonces, para evitar que se deforme al moverse las cajas, es que se pone este peso encima de los moldes. Bien, eso sería, qué sé yo, una manera concreta de responderle al ingeniero. Continuemos. Tenemos también lo que es la fusión del metal. ¿Qué se utiliza en lo que es la fusión del metal? ¿O qué hay, digamos, no? Por supuesto, va a estar el horno de piso y también el crisol. El crisol se introduce dentro del horno de piso. Y, a ver, ¿quiénes han ido a la fundidora? ¿Han ido alguien a la fundidora Faral? ¿Alguien? ¿Fundidora Cubilote? Creo que la mayoría fuimos al Cubilote. Bien, sí. Entonces, ya. Fueron a la fundidora Cubilote, perfecto.
La capacidad de los hornos de piso, ¿de cuánto era? Ahí vamos viendo preguntas de examen, chicos, así que tomen notas. Y bueno, al igual está grabado, ¿no? Pero de todos modos, para que vayan conmigo. ¿Cuánto es la capacidad del horno? Del horno de piso específicamente, porque yo sé que también hay un horno basculante. ¿Bien? ¿No les han dicho ese dato? ¿No les han dado ese dato? Si mal no recuerdo, era 250 o 150. 150. Hay uno que es de 100 y otro que es de 150. ¿Sí? Estamos bien, en el horno de piso, bien. Entonces, la capacidad del horno de piso, hay uno de 100 y también hay otro que es de 150 y lo mismo en fundidora Faral. Igual, la capacidad de su horno de piso está por ahí, 150, 170. Bien, entonces, la pregunta puede venir de esta manera. ¿Cuánto es la capacidad del horno de piso o también cuánto es la capacidad del crisol? Porque, a ver, ¿dónde va a estar el metal fundido? ¿Dentro del horno o dentro de dónde va a estar el metal fundido? Dentro del crisol. Dentro del crisol. Entonces, por lo general se dice, ¿no? La capacidad del horno. Pero lo correcto es la capacidad del crisol. ¿Por qué? Porque es el crisol donde se está poniendo el metal fundido, donde está yendo cierta cantidad de volumen de metal fundido. Bien, entonces la pregunta puede ir de las dos maneras. ¿Cuánto es la capacidad del horno o del crisol? Entonces ustedes ya saben cómo responder cualquiera de las dos maneras, ¿no? Hay de 100, de 150 litros y el basculante incluso tiene 500, la capacidad de 500 litros. Entonces a eso es cuando nos referimos a la capacidad. Bien, entonces en la fusión del metal toma presencia lo que es el horno de piso, horno basculante y también el crisol. Bien. Antes que pase a otra cosa, vamos a enfocarnos un poquito en el crisol. A ver, alguien que me diga de qué está hecho el crisol. ¿De qué material está elaborado el crisol? Otra pregunta de examen. O puede venir de esta manera. Dígame las características de un crisol. ¿Qué es el crisol? Y dígame, mencione las características del crisol. A ver, alguien. Está hecho de grafito y carburo de silicio. Maite Mamani fue, ¿no? La que participó. Ya. Correcto. ¿Alguna otra característica que sepa? Que esos crisoles lo exportan de Europa, Alemania, no se pilla acá. Muy bien, importan, ¿sí? Importan. Creo que participó Melanie, ¿qué? Melanie, no vi bien. Melanie Cabrera. Melanie Cabrera, bien. Vamos bien. ¿Algo más? ¿Alguien que quiera aportar algo? También su capacidad es dependiendo del tamaño. A ver, la capacidad de... claro, obvio, ¿no? La capacidad va a depender del tamaño. Muy bien. Ya. Ahora vamos a verlo, ¿sí? Aquí vamos a tener, vemos lo que son las características de un crisol. Son varias características, ¿no? Que pueden mencionarle a la ingeniera. Para empezar, está hecho de grafito, carburo de sílice y hierro fundido. Bien, toda esta mezcla hace que este crisol sea bastante refractario. Y ya saben ustedes que cuando yo hablo de refractariedad, estoy haciendo referencia a que es resistente a altas temperaturas, ¿no es cierto? Entonces, la mezcla de grafito, carburo de sílice y hierro fundido lo hace bastante refractario. Bien. Otro factor, se dice que el punto de fusión debe ser mayor al metal que se va a fundir. ¿Por qué creen esto? A ver, ¿por qué creen esto?
Puede ser una pregunta de examen. ¿Por qué en caso de que el punto de fusión sea menor o igual al metal que vamos a fundir, este también se fundiría y no es lo que se quiere, digamos, no es lo óptimo. Correcto. ¿Quién fue? Vega no sé qué. Vega Vázquez, correcto. Entonces puede ser esa una pregunta de examen, ¿no? A ver, ¿por qué el crisol debe tener un mayor punto de fusión que el metal que se va a fundir? Ustedes van a quedar ahí en bola, digamos, ¿no? Porque la ingeniera por lo general le hace preguntas así como que para pensar, digamos, ¿no? Para que usen la lógica. Entonces, es esa la razón, ¿no? Que puede llegar a fundirse también el crisol y esa no es el propósito, ¿no? Queremos fundir simplemente el metal fundido. Entonces, por eso también tiene cierta aleación, ¿no? De grafito, carburo de sílice, hierro fundido. ¿Qué más? Me dice que el crisol también tiene lo que es la resistencia térmica y resistencia mecánica. ¿Alguien sabe qué es la resistencia térmica o mecánica? La resistencia al calor. ¿Quién participó? Severiche, creo. Severiche. La resistencia térmica es resistencia a alta temperatura, ¿no? Su nombre lo dice. Correcto, ¿no? Es la capacidad que tiene un material de oponerse a ser formado cuando éste está sometido al calor, ¿no? Entonces, esa es la resistencia térmica. La mecánica, la que es la resistencia, o sea, es la capacidad de resistir a fuerzas aplicadas sin que se logre romper. Claro, ¿no? Porque recuerden que este crisol va a estar sosteniendo algo. Aparte de que va a haber cierto peso ahí, digamos, ¿no? Va a estar en la chatarra, digamos, el metal fundido. Tienen que manejarlo, ¿no? Tienen que manejarlo el crisol. Tienen que sacarlo, tienen que dalearlo. Entonces, por eso, y a pesar de eso, no se quebra, ¿bien? No se quebra, posee bastante dureza. Entonces, por esa razón es que se dice, hay resistencia térmica y resistencia mecánica. Bien, ahora, la capacidad, perdón, ¿alguien quiere aportar algo? Quizás para añadir algo a eso, allá en la fundidora nos comentaron de un caso en que se quebró uno de los crisoles y se llegó a taponear las tuberías de gas, todo por eso, ¿no? Porque ya el hierro estaba fundido y se llegó a fregar todo eso. Claro, ¿no? Pues se han durado, pues, ¿no? El metal, digamos, ¿no? El metal fundido se han durado. Entonces, por ejemplo, ese dato que usted me está dando, Melanie Cabrera, ¿cierto? En el examen puede decirlo, ¿no? Es un dato interesante, ¿no? Es un dato interesante. Bien. Entonces, seguramente, a veces, pues, ¿no? Por el hecho de estar optimizando, qué sé yo, evitar los gastos, ¿no? Evitar gastos, es que se utiliza, ¿no? El crisol. Entonces, ya no tiene, pues, ya no posee la refractariedad, ya no posee la misma resistencia ni térmica ni mecánica, ¿no? Porque ya se ha usado demasiado. Entonces, por esa razón, ¿no? Es que se dan esos tipos de accidentes. Un buen dato, Melanie Cabrera, ¿sí? Buena participación. ¿Qué más? Bueno, hablamos de la capacidad, va a depender obviamente del tamaño, ¿no? Hay crisoles de diferentes tamaños, ¿no? Para un horno que tiene la capacidad de, qué sé yo, de 500 litros, ¿no? O un crisol con una capacidad de 500 litros, por supuesto tiene que ser mucho más grande, ¿no? Mucho más grande que solo 100 o 150 o 75. Entonces, la capacidad va a depender del tamaño. Ahora, ¿cuántas fusiones es que aguanta el crisol? Para empezar, va a depender de la calidad del crisol. ¿Bien? Va a depender de la calidad del crisol. Ahora, algún dato que manejen ustedes, este es un dato general, es un dato correcto, pero es un dato general. Ahora, también hay otro dato que maneja la fundidora Cubilote. ¿Han consultado eso? ¿Cuántas veces es que se puede utilizar
el crisol? Yo creo que como que toda empresa cada uno le va a dar, hasta cuando ya vea que tiene falla o tiene quebradura, rajadura, el crisol, Claro. como siempre tiene que economizar todos sus recursos y darle hasta que ya no tenga óptimas condiciones, obviamente, ¿no? Por Claro. medidas de seguridad y demás, ¿no? Los demás empleados. Ya, muy bien, pero el dato que se maneja es de 20 a 25 fusiones, ¿sí? Ese es el dato. Y obviamente usted puede agregar eso a su respuesta, ¿no? En caso de que sea una pregunta de examen específicamente de eso, ¿no? ¿Cuántas veces es que se llega a utilizar un crisol, ¿no? Entonces usted puede decir, qué sé yo, de 20 a 25 veces, pero continúa, ¿no? Lo que dijo está bien, ¿no? Ellos también van a ver si el crisol posee rajaduras, si es posible repararlo o no. Bien, entonces, ya ahí ustedes van a ir agregándole a su respuesta, ¿no? Un poquito garganteándosela, digamos, ¿no? A la ingeniera para que digan, este chico sí sabe. Bien, ¿qué más? También estamos hablando, obviamente, es refractario, entonces resiste pues altas temperaturas. El rango que resisten los crisoles es entre 1850 a 2500 grados centígrados. Ahora, esto también es un dato general, que por supuesto puede variar de acuerdo al tamaño del crisol. Bien, pero esto es un dato general. Ustedes pueden darlo a la ingeniera, ¿no? El diámetro superior, del crisol, de un crisol, digamos, ¿no? Así, tamaño normal, general, 40 a 60 centímetros. Y diámetro inferior, 30 a 40 centímetros. Bien. Y aproximadamente la longitud, aproximadamente 1 metro. Y obviamente también, ¿no? Pues puede ser más profundo, ¿no? Pero como les digo, eso va a depender del tamaño del crisol, ¿no? Y bien, esas serían las características de un crisol, así, una respuesta completa, ¿no? Y explicando cada una de ellas, así como las expliqué yo, como las acabo de explicar. Eso sería una respuesta completa. ¿Queda alguna duda acá del crisol? Y por cierto, ahí agreguen, ¿no? Lo que dijo su compañera, que estos crisoles son importados de Alemania. ¿Bien? ¿Continuamos? ¿Quedó claro? ¿Me dejé entender? Sí, está claro. Ok, entonces continuamos. Ya. Ahora vamos a lo que es la selección del horno. Esta es una pregunta así, que se la pueden memorizar y todo, ¿no? Así, a veces la pregunta y a veces no también. Pero igual, la selección del horno. ¿Bien? ¿Cómo es que nosotros podemos seleccionar el horno para fundición? A ver, alguien que tenga alguna idea. Es pregunta de examen. A ver. Alguien que tenga alguna idea de cómo podemos decir, este material porque sí, y de esta forma porque sí, digamos, ¿no? A ver, más o menos, ¿alguien tiene alguna idea? Podría ser que, a ver, dependería de qué tipo de metal es que se va a fundir. Sea plata, bronce, hierro. Muy bien. Bien. Si es chatarra o aluminio, mayormente se utiliza ese tipo de horno. Hace rato participó Arias Ledesma igual, ¿no? Sí, sí. Fue Arias Ledesma. Bien, buen punto. Buen punto. O sea, tenemos que ver, ¿no? ¿Qué material vamos a fundir para, de acuerdo a ello, armar el horno? Entonces, aquí vamos con algunos factores a tomar en cuenta al momento de decidir qué horno debemos utilizar.
Bien. Tenemos que considerar, obviamente, ¿no? Tenemos que ver que sea económico, ¿no? Que sea económico. Porque en todos lados siempre se va a ver eso, que el proceso sea económico. Entonces, que también el mantenimiento sea económico, sea de manera, sea sencillo, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos que considerar qué materia prima vamos a utilizar para la fabricación de piezas. En este caso es la chatarra, ¿verdad? Pero, ¿cuál es ese metal? ¿Cuál es esa chatarra? ¿De qué metal estamos hablando? ¿Alguien sabe? ¿Qué funden? ¿Qué funden en Cubilote? Hierro. Hierro. Ya. ¿Y qué más? Aluminio. Aluminio. Acero y bronce. Bronce. Eso, bien. Bronce, hierro fundido, bien. Acero también. Entonces, a eso se refiere, ¿no? ¿Qué materia prima vamos a utilizar para la fabricación de piezas? ¿Qué más? La capacidad que posea el horno, ¿no? ¿No tenemos que tener un horno chico? Claro, porque no siempre se va a fabricar un montón de piezas, no siempre va a haber una gran producción, ¿no es cierto? Pero también tiene que haber un horno más grande, porque en algún momento sí se va a necesitar, sí se va a dar, digamos, ¿no? Una producción masiva. Entonces es necesario un horno pequeño y un horno grande. ¿Qué más? La energía. Bien, la energía. ¿Estos hornos funcionan con energía eléctrica? Pregunto. Lo que se ha visto en Cubilote es que funcionan a gas. Y O sea, lo único que ahí está utilizando, está gastando lo que es energía, es la turbina, pues, ¿no? La turbina, ¿no ves? Nada más, pero después los hornos, no, es artesanal, son hornos artesanales, ¿bien? Entonces, todos esos factores hay que tomar en cuenta al momento de ver, digamos, ¿no? De ver qué horno se va a utilizar para mi proceso de fundición. Ahora vamos a lo que es el armado del horno. Para lo que es el armado del horno, lo primordial es el ladrillo. ¿Bien? ¿Qué ladrillo se utiliza para lo que es el armado? ¿Cuál es el ladrillo más ideal? A ver. Ladrillo refractario. Sí. Los ladrillos son refractarios. ¿Bien? El ladrillo R10 creo que se llama el ladrillo neutro. Sí, es un ladrillo neutro, que no es ni muy básico ni muy ácido. Es el ideal. Bien, ladrillo R10. Perfecto. Algunas de sus características son las siguientes. Tiene ya un espesor de aproximadamente 55 milímetros. Tiene lo que es alúmina. También es insoluble en agua. Bajo coeficiente, ya. Ustedes me imagino que sí saben, ¿no? Lo que es insoluble en agua. A ver, alguien que me diga. Que no se diluye en agua. Claro, sencillo. No se diluye en agua, ¿no? Y lo mismo dice también, bajo coeficiente de dilatación. ¿A qué se refiere? Tiene poca capacidad de dilatación. Ya, pero a ver, algo más específico. que con la calor que se genera al momento de hacer la fundición no se derrita o no se destruya, no se quiebra así como va a suceder con el acero que se va a fundir. Ya. Se expande también. La dilatación hace referencia, ¿no? Ustedes saben que cuando vamos a poner de ejemplo cualquier metal, si un metal es sometido a calor, ¿qué sucede? Se empieza a derretir, pues, ¿no ves? Se empieza a dilatar.
Entonces, hay metales que son materiales y metales, vamos a decirlo así, materiales y metales que son altamente resistentes al calor. Y por más que estén sometidos al calor, estos no se van a dilatar, bien, no se van a expandir, van a mantener su forma. A eso se refiere, bien. Y por supuesto, aguantan temperaturas elevadas, ya saben, 1850 grados centígrados. Bien. ¿Alguien sabe qué es la lúmina? Ya, les explico. La lúmina es un mineral, también es un mineral refractario, del cual está elaborado este ladrillo, ¿no? Entonces, la lúmina es un material refractario. Eso, simplemente un material refractario del cual está elaborado el ladrillo E10. Y ya sabemos qué es refractario, ya sabemos. Bien, ahora continuemos con lo que es el armado del horno. Sobre una base de acero más hierro fundido, bien, se procede a colocar estos ladrillos refractarios, ¿no? Se lo denomina un conglomerado de ladrillos. ¿Y esto de qué forma? Forma cilíndrica. Perfecto, no hay mucho drama ahí. Ahora, una vez se tiene lo que es este conglomerado de ladrillos refractarios R10, ¿qué sucede? Tenemos lo que es la arena refractaria, o si vale el término, la arena de construcción, ¿bien? La arena de construcción. También se utiliza cemento, la chamota. ¿Alguien sabe qué es la chamota? La chamota no es más que el mismo ladrillo pero pulverizado, ¿sí? Ladrillo triturado, pulverizado. Y también lo que es agua, obviamente va a ser una mezcla, ¿no? Así como lo que hacen los albañiles, ¿no? La mezcla para construcción es lo mismo. Se procede a realizar esa mezcla y se pasa sobre todos estos ladrillos, ¿sí? Sobre todo este conglomerado de ladrillos. Y alrededor de este conglomerado de ladrillos debe ir una lámina o una chapa. Una lámina o chapa es aproximadamente, tiene medio centímetro, su grosor, digamos, ¿no? Su espesor, medio centímetro, lo cual debe igual ser soldada para que quede así, de manera cilíndrica y alrededor de este conglomerado de ladrillo. ¿Qué más? La cubierta tapa, muy importante. Bien, lo mismo, bien. El material de el contorno, si vale el término, lo que es las orillas de esta tapa, está hecho también de lo que es acero y hierro fundido, y esto simplemente es igual, lo mismo. R10, ladrillo refractario, es ladrillo refractario, ¿sí? Solo que tiene una forma diferente. Bien, y aquí tiene un hueco, si pueden ver, tiene un hueco. ¿Para qué creen que es este hueco que tiene? A ver. Para introducir los materiales y también para poder observar si dentro del crisol ya se fundió el material, digamos. Perfecto, perfecto. Muy bien. Andrade Cáceres, ¿no? Sí. ¿Alguien más quiere aportar algo a eso? Sí, también, ya, pero cuando una vez ya está fundida la chatarra, digamos, y queda así. ¿Qué pasa? Bueno, muy aparte de que sea una parte para introducir la chatarra, allá en la fundidora nos indicaron también para que pueda salir la presión que hay ahí en... Perfecto. ¿Quién
fue la persona que participó? Melanie. Melanie. Muy bien, Melanie Cabrera. Es siempre el metal fundido va a desprender gases. Entonces, por ahí también van saliendo todos esos gases. Y obviamente, lo que dijo el compañero Andrade Cáceres, ¿no? Que ellos verifican que ya esté el metal fundido y además también meten ahí su cuchara de fundición, ¿no? Para estar batiendo lo que es el metal fundido. Pero ese es el punto principal, ¿no? Que los gases por ahí van a salir, van a desprenderse. Entonces, ahora, estamos hablando de gases, perfecto, se desprenden gases, decimos. Desde hace rato venimos hablando de gases y gases y gases. Pero ¿qué gases? Les pregunto, ¿qué gases se desprenden? A ver. ¿Qué gases se desprenden? Es pregunta de examen eso, chicos. Vamos, piensen. Nada. Bueno, los gases que... ¿Se los digo o quieren investigarlo? ¿Qué dicen, chicos? ¿No lo puedes decir? Vecínalo. Pensé que iban a decir queremos investigar. Pero bueno, dióxido de carbono. ¿Ya? Dióxido de carbono. Eso. Ahora, la ingeniera va a decirles, pero ¿qué pasa si están fundiendo aluminio? ¿Se puede apreciar la pantalla, muchachos? Sí. Sí, se ve. Vamos entonces. Entonces, queda claro, ¿no? Hasta donde hemos hecho. Creo que les estaba diciendo, bueno, sí se desprende dióxido de carbono, sí, ese es el gas que se desprende, hollín, digamos, pero como les decía, la ingeniera también va a decir, si está fundiendo aluminio, ¿qué se va a desprender aparte del dióxido de carbono? ¿El monóxido de aluminio? Monóxido de aluminio. Simplemente tienen que jugar con el metal que ella les dé. Le puede poner ella cualquier metal que ni siquiera funden ahí, digamos. Hasta se puede inventar un metal ella. Si quiere, ella se va a inventar un metal. ¿Bien? Pero ustedes entonces juegan con ese metal, simplemente van a decir monóxido de tal metal. Nada más. ¿Bien? Como les digo, si ella quiere, se puede inventar un metal que ni existe, digamos. Pero ustedes tienen que decir monóxido de tal. ¿Me dejo entender, cierto? Sí. Ya, continuemos. Disculpe, Paola. ¿Sí? Dígame. ¿La clase lo está grabando? Ay, no está grabando. Pero gracias por hacerme acuerdo. Recording in progress. Gracias, Georgeli. Bien. Continuemos. Ahora, continuando con lo que es la elaboración o fabricación de un horno de manera artesanal, bien, ya habíamos dicho que primero el conglomerado de ladrillo. Posteriormente, esta lámina o chapa, ¿no? De lo que es acero y hierro fundido. Entre lo que es este conglomerado y esta lámina o chapa, se introduce lo que es lana de vidrio. ¿Bien? ¿Por qué creen lana de vidrio? A ver. ¿Por qué creen lana de vidrio? Porque es un buen aislante térmico. Sí, perfecto. Eso. ¿Quién participó? ¿Flores Neisa? Sí, y una compañera más, digo.
pero no recuerdo. Orellana. Ya. Flores Neisa. ¿Y Orellana qué? Ávila. Ya. Orellana. Ávila. Bien. Efectivamente, se utiliza la lana de vidrio porque es un buen aislante térmico. ¿Qué quiero decir con esto? Evita que el aire del exterior se introduzca dentro de esta cámara. Bien, porque ¿qué sucedería si introduce el aire afuera? Aquí, ¿qué pasa? No se calentaría, no habría dicho calentamiento, todo el tiempo se enfriaría. Entonces, por esa razón es que se utiliza lo que es la lana de vidrio. Además de impedir el ingreso del aire del exterior a esta cámara, también permite que ¿cómo puedo decirlo? Que haya un buen calentamiento dentro de esta cámara, que se mantenga caliente. Bien, eso. Entonces, esa es la función de la lana de vidrio en la elaboración del horno. ¿Qué más? También tenemos, forma parte de esto, ya si vale el término del proceso, digamos, ¿no? Del proceso de fundición. Pero igual, es como que es un conjunto, ¿no? La turbina y el quemador va a ir unido también a lo que es el horno. Entonces, vamos a tomarlo en cuenta. La turbina y el quemador. ¿Cuál creen que es la función de la turbina? A ver. Es un impulsor de aire de un fluido. Exacto, correcto. ¿Quién fue la que dijo impulsor de aire de un fluido? Yo. Choque Sulcata. Bien. Choque Sulcata. Correcto. La turbina, bien, está formada para empezar, bueno, si quieren decirlo de manera más completa, ¿no? Siempre es mejor que hablen un poquito de más. Eviten ser cortantes con sus respuestas. Bien. Para empezar, la turbina está formada por una especie de rueda con varias paletas. En otras palabras, es un ventilador, ¿no es cierto? Que cuando éste recibe un fluido y estas hélices, por supuesto, van a empezar a girar, lo que va a suceder es que va a conseguir cierta fuerza, entonces va a impulsar dicho fluido. Bien, entonces, efectivamente funciona como un impulsor a ese fluido, a ese combustible. Ahora, el quemador. ¿Qué creen del quemador? ¿Qué dicen del quemador? Es el elemento encargado de mezclar el combustible o el gas. Correcto. El quemador es el encargado de mezclar lo que es el combustible, en este caso el gas, y con el oxidante. El oxidante es el aire, ¿no? Y ya con una simple chispa, digamos, ya se daría lo que es la combustión. Bien. Ahora, aquí es lo que les decía, ¿no? Aquí vemos lo que es, yo ahorita les he explicado lo que es la elaboración, digamos, de un horno así, de manera general, pero si ustedes ven, digamos, han visto, qué sé yo, el horno de piso que está hecho de greda, alúmina y varios otros elementos, entonces perfecto, también pueden explicarlo eso. Pero a mí me parece más completo esto que he explicado. Me parece más completo, entonces, y además lo pueden mostrar con imágenes y todo, ¿no? Yo les voy a pasar, chicos, esta diapositiva. Primero dije, no la voy a pasar porque el anterior semestre, por último, pusieron la misma diapositiva. Entonces, eso quiere decir que no han trabajado ustedes, ¿no? Yo les voy a pasar con el fin de que ustedes se apoyen, ¿no? Con la información. Yo sé que ustedes también han tomado sus propias fotos y demás. Bien, entonces simplemente va a ser para que se apoyen y se guíen, más o menos cómo es que tienen que hacer la diapositiva. Bien, entonces, es así como vemos ya armado de manera completa lo que es el horno, con lo que es, aquí está el motor de la turbina y por supuesto está el quemador y está también el combustible, ¿no? El combustible. Y aquí llega directamente a lo que es
el quemador y así, ¿no? Bien, ahora esto es lo que más me interesa a mí. ¿Qué es la combustión o cómo se genera la combustión? Una pregunta típica de la ingeniera. La verdad, yo no logro entender cómo es que tal vez son los nervios, ¿no? Los nervios, los traicionan los nervios, pero no pueden responder, no sé, no responden. Y hasta siento yo, ¿no?, que fracaso como no la persona que les está enseñando, que les está guiando, ¿no? Yo esto siempre lo explico en la ayudantía, pero a la hora del examen no sé por qué razón no saben responder, no lo responden. A ver, ¿qué es la combustión? ¿O cómo se genera la combustión? ¿Alguien que quiera opinar? Es pregunta de examen. Yo podría responder, auxiliar. Vamos, Frías Arce. Pero digo que. Ahora sí, la combustión genera, son 3 factores. Uno es calor, uno es oxígeno, el otro es combustible. Combustible puede ser cualquier material que se pueda quemar. El calor genera una energía. Energía y obviamente el oxígeno para poder hacer la combustión, que se pueda oxidar cualquier material, obviamente, ¿no? Y entre esos 3 factores se genera una reacción de cadena entre los 3 para que se pueda generar el fuego. Ya, y perfecto. Entonces, ¿necesitamos de qué? Necesitamos de un combustible, ¿bien? Antes el combustible, ¿saben cuál era el combustible que utilizaban antes la fundidora? Muy bien, Fede, por cierto, Frías Arce, muy bien. ¿Qué combustible antes utilizaban? Aceite quemado. Ya. Aceite quemado, también pueden decirle aceite reciclado, ¿no? ¿De qué, pero? ¿De cocina? ¿Qué aceite? De los autos, ¿no ves? De los motores, ¿no ves? Sí. Los motores. Bien. Uh-huh. ¿Qué más? También se necesita de lo que es el oxidante, ¿bien? El oxígeno, en este caso, obviamente. Y necesitamos del calor. ¿Y cómo, pero es que generamos la llama? A ver, ya tenemos estos tres elementos. ¿Cómo generamos la llama? ¿Cómo generamos el calor? ¿Bien? Ya está todo mezclado, el combustible, el oxígeno, ya está todo mezclado. ¿Bien? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo hacemos que se genere la llama? Una chispa. ¿Una chispa? Una chispa de cualquier cosa, ¿no? Ya sea con un fósforo o con un soplete, pero se requiere de una chispa. ¿Bien? Entonces, eso es la combustión, nada más una reacción química, ¿bien? Una reacción química, qué sé yo, de oxidación rápida. Entonces, esa es una pregunta súper sencilla que les hace la ingeniera y no sé por qué se bloquean. Bien, aquí tenemos el antes de lo que es cubilote, así era antes, un desorden, ¿no? Y aquí, miren, está el tanque donde estaba el combustible, el aceite quemado, el aceite reciclado. Y aquí, como pueden ver, la manguera, ¿no? Y bajaba y así, lo mismo, ¿no? Y ahora, ¿cómo es? Es así, ¿no es cierto? Sí. ¿O no? Sí, sí. Sí, así es. Utilizan el método con el gas natural ahora. Bien. Ahora, aquí, ¿qué es lo que vemos? Vemos un garrafón, bien, aquí dentro del garrafón, claro, está el combustible, bien. ¿Qué más? Aquí, bien, se puede apreciar un soplete, aquí hay una garrafa, aquí hay un soplete y está calentando un tanque de oxígeno y si se puede apreciar mejor acá, la conexión, ¿no? Que sale del tanque del cual se está calentando, como pueden ver acá, se está calentando y llega a esta pequeña piscina. ¿Metieron su mano a esta agua de casualidad? No, porque estaba súper caliente. Caliente. Ya. Ahora, les pregunto, ¿por qué creen que estos garrafones tienen que estar dentro de esa agua? ¿Por qué? ¿Por qué razón?
Es pregunta Para que el gas que salga no congele las vías, los ductos de cobre que hay. Para eso nos explicó que lo bañan con agua caliente el garrafón. Vega Vázquez. Muy bien, Vega Vázquez ya había participado también. Muy buena respuesta. ¿Y para qué más? Para que el gas, el GLP suba hacia arriba y pueda tener más potencia. Flores Neisa, ¿no? Sí. Flores Neisa. Muy bien. Ahí están los dos factores. Bien, ahí están los dos factores. Y también la compañera Vega Vázquez, si no me equivoco, aparte dio un dato de la tarea que les había dado, ¿no? De qué eran los pequeños gasoductos por donde pasaba el combustible, de cobre, dice, ¿no? Sí, de cobre. Ya, muy bien. Ahora, entonces, esta agua que dicen, ay, no metimos la mano porque estaba caliente, muy bien. ¿Por qué razón? ¿Qué sucede cuando se está sometiendo a calentamiento a algo, ¿no? Es como que los átomos empiezan a alborotarse y ¿qué se da? Presión, ¿no es cierto? Presión. Entonces, con toda esa presión, por supuesto, el combustible va a pasar, va a ir con facilidad, ¿no? A través de todos estos gasoductos que hay acá. Gasoductos que están hechos de cobre. ¿Por qué de cobre? A ver, ¿por qué de cobre? ¿Por qué creen que es de cobre? Muy bien, es de cobre, perfecto, pero ¿por qué? ¿Pudiera decir algo, Ausi? Claro. Supongo que es de cobre porque no genera partículas dentro de la cañería, quedan más limpias. Ya. Y por ser hecho del material cobre, supongo yo que, no sé, como le digo, no quedan partículas, no quedan restos en la cañería. Igual como las cañerías que le ponen a los automóviles, o no puede ser de otra. Puede ser porque es barato, es accesible, también puede ser. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más, chicos? Creo que también porque son de larga duración, o sea, que tiene buena resistencia. Exacto, tienen buena resistencia. Muy bien, Vázquez, Vega Vázquez otra vez, ¿no? Bien, es debido a que son resistentes, no pueden soportar altas presiones. Recuerden que el gas está saliendo ahí con presión, bien, con cierta presión. Entonces... Auxiliar otra cosa más. El material cobre no se oxida, digamos, y el otro sería otro material, digamos, si que es fierro, se oxidaría. Obviamente, instrucción en la cañería. Exacto, aparte de ser resistentes a la presión, altamente resistentes a la presión, por supuesto, no solamente es el cobre, también el acero, son resistentes a la presión y además no son corrosivos, si vale el término, ¿no? No son corrosivos. Entonces, por esa razón es que esos gasoductos son de cobre. Eso igual es pregunta de examen. Fija, Lija, que es pregunta de examen. A ver, ahora... Otra pregunta de examen es que describan el horno basculante, pero a toda la explicación que yo les di de cómo elaborar un horno, ¿qué pueden agregarle aquí? Bien, o sea, si ustedes se dan cuenta, lo que yo les he explicado, lo que es la forma, la geometría de esto se asimila a un horno basculante, pero ¿qué más? ¿Qué más podrían agregarle a toda esa información que yo les di? ¿No? En caso que la pregunta sea, descríbanme el horno, qué sé yo, el horno más grande que hay en la fundidora cubilote, o descríbanme directamente el horno basculante.
¿Qué más le agregarían a todo eso que yo les dije? Que estos hornos son móviles, si no me equivoco. Ya, está bien. ¿Qué más? Se utiliza cuando hay una producción grande con capacidad de 500. Correcto. ¿Algo más? La báscula, chicos. La báscula tiene movimiento. ¿Bien? Esta báscula tiene movimiento. Eso. Esas son las tres, las diferencias, ¿no? Principales a comparación de lo que es un horno de piso, ¿no? Y por supuesto, ¿no? El tamaño, ¿no? Muy bien, chicas. Sulcata y creo que también Vega Vázquez, si no me equivoco. Muy bien. Entonces, a todo eso que he explicado anteriormente de cómo elaborar un horno, ustedes le agregan esa información. Que cuando se necesita una producción masiva, que además es una báscula, y esta báscula presenta movimiento, digamos, ¿no? Y hay algunas otras características que ya mencionaron sus compañeras. Bien, nada más, sencillo. ¿Qué más? Otra pregunta de examen que va acá. ¿Cuál creen que es mejor? ¿El horno basculante o el horno de piso? ¿O es igual? ¿Cuál creen que es mejor? Yo creo que el basculante porque tiene más capacidad. Ya fuera de la capacidad, digamos, ¿no? Obviamente hay diferencias, ¿no? El horno de piso se utiliza cuando se requiere, cuando hay poca producción, digamos, ¿no? Y el horno basculante, obviamente, cuando hay mayor producción. Pero fuera de eso, enfoquémonos en el calentamiento. ¿Cuál creen que es mejor? ¿El horno basculante o el horno de piso? Yo creo que es el horno de piso, ya que contiene un aislante de vidrio y aquí puede ser afectado por, digamos, por el medio exterior, ya que se encuentra fuera. No sé. Les cuento que en realidad es lo mismo. En realidad es lo mismo. Bien, es lo mismo. No hay como que, bueno, el horno basculante es mejor o el horno de piso es mejor. No. Ambos poseen esa capacidad de calentamiento. Bien, entonces, no vamos a decir que hay uno mejor que el otro. Simplemente que poseen esas ligeras diferencias del tamaño, nada más, ¿sí? Ojo con esa pregunta en el examen. La ingeniera les puede decir, ¿y cuál es mejor? ¿El horno basculante, el horno de piso o ambos son iguales? Entonces ustedes dicen, ambos son iguales, con la diferencia de que uno es más grande, posee movimiento, en cambio, el horno de piso, obviamente, ¿no? Como dice el nombre, es de piso, no tiene movimiento, pero en cuanto a calentamiento, ambos tienen la misma capacidad, digamos, ¿no? La capacidad de calentamiento. En ambos se mantiene la temperatura de la cámara. ¿Bien? Entonces, mucho cuidado con esa pregunta. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Sí. Sí, sí. Una pregunta auxiliar, pero en cuestión de seguridad sería mejor la basculante, digamos, porque no se pondría tanto a los operarios, digamos, al calor que emiten. Claro, ya yéndonos a lo que es la seguridad industrial, también, digamos, ¿no? Bien, buen punto del compañero. A eso yo me refiero cuando ustedes tienen que ir agrandando su pregunta, ¿no? Hay varios detalles que ustedes pueden ver, tal vez aquí yo no se los menciono todos, bien, lo menciono lo principal, pero buen punto del compañero, ¿no? Aquí está diciendo que, como yo les decía, eso que yo digo que, ¿cuál es mejor? ¿Este es mejor? ¿Este otro es mejor? No. Estamos hablando de la temperatura, del calentamiento de la cámara. En cuanto a la temperatura y el calentamiento de la cámara, ambos hornos son iguales. En ambos hornos el calor se mantiene dentro de la cámara. Bien, porque si no, no habría tal horno basculante. Pero ahí vemos las diferencias. Bien, por ejemplo, como dice el compañero, ¿no? Este es menos peligroso por los residuos que
sé yo, que despide, ¿no? En el horno de piso, o qué sé yo, están expuestos más los trabajadores en lo que es el horno de piso, y así sucesivamente, ¿no? Bien, igual, buen punto. Pero aquí estamos como que enfocándonos en lo que es la temperatura de la cámara, la temperatura del interior del horno, ¿bien? Y ya después de eso ya pueden mencionar esas diferencias, ¿no? Pero en cuanto al calor, ninguno de los dos no se puede decir este es mejor o este otro es mejor. ¿Está bien? Entonces, continuemos. A ver, ya que estamos hablando del horno, a ver si pillo esa imagen. No la pillo, pucha. Bueno, ya, de modo, sigamos nomás. Ya, ahora, esta es otra pregunta de examen. Bien, ¿cómo vendría esta pregunta? La ingeniera puede decirle, explíqueme la instalación del horno, ella si quiere va a decir, ¿no? O explíqueme la instalación de la fundidora, así les va a decir, ¿no? Sus preguntas de ellas son así. Entonces, puede que ella pueden ustedes explicarlo con imágenes, pero claras, así digamos, por ejemplo, como acá. Bien, así. Aquí está la imagen. Después les explico. Primero vamos con esto. Pueden explicarle con imágenes así claras, donde se ve, qué sé yo, la turbina, donde se ve el horno, bien, donde se ve el gasoducto, bien, así, por ejemplo, como estas imágenes, ¿no? Se ve, más o menos se ve lo que es la instalación. Entonces, pero, al menos para mí, es más sencillo que ustedes lo expliquen en pizarra. Además, yo les digo, la ingeniera puede pedirlo con imágenes o puede pedirlo así, en pizarra, así que practiquen. Que no sea excusa el hecho de no tengo computadora, ingeniera. Practiquen del celular, también se puede. Yo sé, no todos tienen la posibilidad, ¿no? De estar ahí con la computadora, pero igual, todavía más deben practicar esas personas en su celular. Bien, no vaya a ser que les toque este tipo de preguntas y ustedes estén con su celular y no sepan cómo manejarlo. Ese es el detalle, que no sepan cómo manejarlo. Bien, entonces, yo, por ejemplo, aquí he hecho, digamos, la instalación antigua. Sí, entonces, es lo mismo, ¿no? Prácticamente es lo mismo, lo único que ustedes pueden agregar acá, qué sé yo, son los garrafones en todo caso, ¿no? Y aquí, qué sé yo, hacen su piscina. Bien, aquí está la piscina, digamos, donde están los garrafones, aquí hay agua, aquí están los garrafones, ¿y qué más? Pueden decir, bueno, ingeniera, hay un tanque de oxígeno, el cual está sometido a calentamiento para que así también eso caliente el agua que está acá. Y de tal manera, estos garrafones se encuentran en esta agua debido a que, para que no se congele no sé qué cosa, y para que haya presión y no sé qué más. Entonces, más o menos así ustedes deben explicar, ¿no? Lo que expliqué hace un momento del por qué estaba estos garrafones dentro del agua, bien, esa explicación también deben dar acá a medida que vayan dibujando, ¿bien? O también si gustan hacen instalación antigua, pero lo especifican. Ingeniera, yo estoy haciendo de la instalación antigua, ¿no? Donde aquí viene el combustible que antes era aceite reciclado de motor, digamos, ¿no? O si quieren también explican los dos, ¿no? Mucho mejor todavía.
Y bueno, por aquí, ingeniera, qué sé yo, vienen los gasoductos que están elaborados de cobre. ¿Por qué de cobre? Porque son resistentes a altas presiones y además, qué sé yo, no se corroen, digamos, no se corroen, así. Recuerdo que una compañera dijo, es un buen conductor eléctrico, dijo. O sea, está bien eso, en este caso, no está mal, digamos, no es que esté mal, pero en este caso, está bien decir conductor eléctrico, no sé. No, porque en lo que estamos estudiando no llevamos nada de eso, no vimos que lleva nada de electricidad. No hay electricidad, es artesanal, ¿no? Excepto el motorcito que está, digamos, haciendo funcionar a la turbina, ¿no? Pero nada más, después todo esto está funcionando así, digamos, ¿no? Esto cae por gravedad y así. Esto cae por gravedad, perfecto, ya. Pero aquí en el caso de los garrafones, ¿por qué sería? A ver, no está cayendo por gravedad. En el caso de los garrafones, debido a la presión. Debido a la presión, exacto. Entonces, todas esas explicaciones ustedes tienen que dar a medida que vayan realizando su instalación, ¿no? Y aquí también, aquí está todo junto lo que le he explicado anteriormente. Aquí también está lo que es la turbina, que ya saben que funciona como un impulsor, ¿no? Funciona como un impulsor y así sucesivamente. Aquí tenemos el quemador, o sea, si quieren también pueden decirle, ¿no? Está como una tobera, qué sé yo, y bueno, donde se junta tanto el combustible como con el oxidante, que es el oxígeno, el aire, ¿bien? Y finalmente se da lo que es la combustión con una chispa, ¿bien? Y aquí tenemos lo que es el horno, dentro del horno tenemos lo que es el crisol, perfecto, y así. Entonces, más o menos así tienen que ir expandiendo su respuesta, especialmente si le toca lo que es la instalación, ¿no? Tienen que describir cada detalle. Aquí, de esto ya les expliqué, de esto también les expliqué, de esta parte también les expliqué cómo es que se daba lo que es la combustión. Pueden aprovechar y ahí explicar cómo es que se da la combustión. Yo les aseguro que si lo hacen así de manera explícita, si se explayan en esta pregunta, yo diría que suerte si les toca esta pregunta, pueden llegar a tener su 100, ¿bien? Simplemente explíquenlo calmados, que se entienda y dando cada detalle. Ahora, aquí está. Por ejemplo, miren, aquí está voy a borrar toda esta cosa que he hecho. Bien, aquí está la turbina, bien, aquí está la turbina, como pueden ver. Por aquí está lo que es ya el quemador, y si se dan cuenta tiene más o menos esta forma, ¿no? Pero miren, por aquí llega a salir, bien, como un caño, ¿no? Como el caño de los autos, ¿no? El caño de escape de los autos. Llega a salir por aquí. Si pueden apreciar, sí se ve, ¿no es cierto? ¿O no se ve? ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve. Claro, se ve. Bien. ¿Qué pasa acá? Vamos a dibujar. Ahí, ya. Bien. Cuando se genera la llama, bien, cuando se genera el calor, por aquí también sale, no sé si han visto, por aquí sale fuego. ¿Y qué hace el operador? No sé si lo han visto. ¿Han visto qué hace? Por aquí el operador comprueba que sí, verdaderamente hay calor allí dentro, ¿no? Sí, hay calor allí dentro. Pero por aquí también empieza a salir, digamos, fuego. ¿Saben qué es lo que hace el operador ahí? ¿Han visto? Le echa tierra, le lanza tierra, de lejos le lanza tierra, ¿bien? Para que no salga por acá, digamos, ¿no? Y se mantenga ahí dentro, digamos, ¿no? Se mantenga ahí dentro, por eso, nada más. Eso quería explicarles hace rato, ¿no? Y bien,
Porque la ingeniera a veces es detallista con las imágenes. Cualquier cosa le puede preguntar de lo que esté viendo ahí, digamos, ¿no? ¿Qué es esto? Digamos, a ver, ¿qué es esto? Dígame, ingeniera, eso es un crisol. ¿O qué es esto? Ingeniera, ese es el motor, digamos, que está haciendo funcionar a la turbina, así, digo, qué sé yo, ¿no? Entonces, cuidado con eso, nada más. Y bueno, ahora aquí, las piezas elaboradas, tanto en cubilote como en Farad. Bien, eso ustedes ya lo tienen que tener, digamos, ¿no? Pero mi recomendación aquí es que si van a quesos, por ejemplo, ¿han visto los quesos? Obviamente no estamos hablando de queso de comida, ¿no? Estamos hablando de los quesos que son piezas fabricadas ahí. Yo sé que sí lo han visto. ¿Alguien sabe? A ver qué piezas se fabrican en cubilote. Vamos, empecemos por ahí. A ver, vamos chicos, respondan. Pesas para gimnasio utiliza. Ya, muy bien. Los discos se usan para el gimnasio también. ¿Cómo dice? Unos discos que se ocupan para el gimnasio. Claro, todo eso incluye, digamos, de lo que son las piezas para gimnasio. Los quesos son como una pieza cilíndrica. Tienen la forma de un queso. Tienen la forma de un queso porque se llaman quesos. Son como, tienen una forma cilíndrica. A eso, si le han sacado foto, pónganlo. Y si le dicen a la ingeniera, queso, ella hasta se puede imaginar que son queso para comer, pero no, pues no. Son piezas. Son esas piezas que estaban por la puerta, creo. Así como cilindros. Exacto. Que vienen y cuando no tienen nada que fundir, ellos lo hacen eso porque vienen y lo compran así por cantidades. Sí, y para poleas y todo eso. Y también parrillas. Ellos hacen parrillas, no sé si han visto. Parrillas, pailas, hacen eso también. Piñones, tapas de bombas de las maquinarias. De las poleas igual. Ya, las aspas, bien, y también las piezas artísticas, bien. Entonces, anótense todas las posibles piezas que se hacen cubilote, sé que son más de esas, más de las que están ahí anotadas, y si es posible pongan imágenes de cada una de ellas para que la ingeniera sepa de qué ustedes están hablando, porque por eso nada más se pueden aplazar. Me acuerdo que también hacen, creo que discos de los autos, si no me equivoco. Y una compañera dio un nombre súper raro que le habían dicho ahí en la fundidora. ¿Y qué pasó? ¿Y qué es eso? Le dijo la ingeniera. Pero parece que la muchacha simplemente anotó ese nombre, pero no investigó qué era, ¿no? Tal vez ellos le dieron, ¿no? Se fabricamos esto, pero ella no sabía, no se imaginaba qué es lo que era. Entonces la ingeniera le dijo, ¿qué es eso? Explícame. No, la chica no sabía, entonces se aplazó la chica, así, por no saber qué es eso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hablar, pues, de lo que sabemos, ¿no? Y mucho mejor si están con imágenes. Bien. No hay más, chicos, ya la seguridad industrial se la dejo a ustedes, ¿sí? ¿Quedó claro todo? Se va a cortar ya la reunión de Zoom. Sí, quedó claro. Ya, y todos los que han participado, especialmente, a ver, Melanie Cabrera, Vega Vázquez, Flores Neiza, Frías Arce, en su informe tienen 100, ¿ya? Tienen 100, así, porque buena participación. Lo tengo aquí súper marcado, así que tienen sus 100. Bien, y también si es que a mí me toca preguntarles algo en el examen, también se considera. Bien, solo eso, chicos.